Alabado sea Dios, qué privilegio que hoy nuevamente usted esté conectado a través de este medio y escuchar un mensaje más. Es para mí un alto honor, un privilegio dirigirme a ustedes como un público especial, un público selecto que con mucha alegría usted escucha este mensaje. En esta ocasión quiero transmitir el mensaje sobre el tema Dios escucha nuestros gemidos. El texto que tenemos para esta lectura se encuentra en Romanos 8:22, que dice: porque sabemos que esta creación aún gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo a los hermanos de Roma. Es un país que aparece como uno de los países más importantes en el entorno de la iglesia en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Quizá usted ha escuchado que en Roma, pues actualmente existen muchos lugares, como por ejemplo el Vaticano. Quizá usted ha escuchado también del Coliseo Romano. Por lo tanto, desde hace más de 2000 años, estos lugares son históricos. Y desde ahí el apóstol Pablo pues escribe una carta, o ahí a ellos les envía una carta hablando acerca de los tiempos de aquel entonces y los tiempos que ahora vivimos. Cuando hablamos entonces del gemido de la creación, dice: sabemos que nuestra creación gime a una. Cuando nos referimos al clamor de gemir, la palabra gemir es una expresión pues que tiene que ver con suspirar, emitir quejidos, implorar, lamentar. Estos son lo que le llamamos los gemidos. Entonces, esto lo quiero asociar con los tiempos en que hoy vivimos. Dios está pues viendo que la gente pues solamente clama, pero claman como de costumbre, como una forma religiosa, tradicional. Pero ahora Dios está diciendo que es necesario que nosotros le clamemos a Él, pero con gemidos. La palabra, como ya escuchamos acá, gemido quiere decir suspirar, emitir quejidos, lamentar, deplorar. Es como que quebrantar nuestro corazón. Lo que hoy se está viviendo entonces es un panorama como de temor, de miedo a la gente, pero más que todo miedo a lo que está pasando. Pero que aquí Dios nos está diciendo que nosotros le clamemos a Él con gemidos. Con gemidos quiere decir que le clamemos de todo corazón. Ante esta situación que se está viviendo, Dios quiere que usted y yo le clamemos a Él, pero con todo nuestro corazón. Por eso, en el tema de hoy, Dios escucha nuestros gemidos. Cuando hablamos de los gemidos de la creación, los gemidos de la naturaleza, puedo decir entonces ahora que como personas que vivimos en este mundo, hemos causado mucho daño a la creación. Está siendo afectada la creación con la deforestación, con la extinción de las especies, y todo eso está diciendo que nosotros le hemos hecho mucho daño a esta creación. No podíamos dejar pasar por alto el descuido que existe hoy de la contaminación ambiental, la contaminación de los lagos, la contaminación de la tierra, cuando no hay esa educación de colocar la basura en su lugar, sino
arruinando nuestro planeta, tirando basura en los lagos, en los océanos, en cualquier lado y haciendo mucho daño. Hemos hecho mucho daño a la creación y por eso dice aquí el Señor que la creación clama, gime angustiosamente por todo lo que le hemos causado daño. Hemos causado daño a nuestra creación. Y es por eso que ahora se ven otros problemas que han venido a causar daño a nuestra humanidad, como es el cambio climático. Ahora ya no es igual que hace unos años, donde teníamos un ambiente más fresco, más saludable. Ahora ya todos se quejan de los problemas del calentamiento global. Entonces hemos hecho mucho daño a la creación. Y al decir que le hemos hecho mucho daño a la creación, también le hemos hecho daño a la obra de Dios. Hemos causado daño al Dios mismo. ¿Por qué razón? Porque ha habido un acto de desobediencia en la humanidad que, al contrario de humillarse, la gente se ha rebelado contra Dios. Hay personas que en algún momento hasta se han quejado contra Dios o diciendo que qué hace Dios y que por qué Dios no interviene. La razón es porque Dios pues lo ha hecho todo bien, pero nosotros hemos arruinado nuestro planeta, hemos arruinado nuestro entorno porque no vivimos correctamente, no vivimos conforme Dios manda, no vivimos en obediencia, vivimos en un acto de desobediencia a Dios. Y por eso ahora en todo eso dice, la creación gime como con dolores de parto. Esa es la situación. Y cuando Jesús habla aquí de que la creación gime con dolor de parto, se está refiriendo también no solamente al sufrimiento que se está dando de todo lo que vemos en nuestro planeta, sino el sufrimiento de Cristo, porque Cristo dice que fue a la cruz y sufrió con una angustia terrible en un momento cuando Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento el Señor está gimiendo delante de su Padre, llevando el peso de la carga de esta humanidad. Pues hoy yo quiero que ustedes vayan conmigo en este mensaje. Dios escucha nuestros gemidos. ¿Cuándo es que Dios escucha nuestros gemidos? Cuando hablamos un poquito y rezamos un poquito, oramos un poquito, los que son de cualquier denominación, cualquier grupo, unos dicen que rezan, otros dicen que oran, otros dicen que meditan. Bueno, que cada quien como que hace su parte, pero como es algo como así trivial, algo cualquier cosa. Pero ahora Dios dice que ya no es tiempo de vivir ese estado de religiosidad, sino de gemir con Dios, gemir de corazón. Cuando clamamos a Dios, Dios escucha nuestros gemidos cuando nos humillamos delante de Él. Dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este libro de Crónicas nos está diciendo que es necesario que nos humillemos. ¿Y cuándo es que Dios escucha nuestros gemidos? Cuando nos humillamos. Dice la palabra del Señor que una de las cosas importantes es que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, entonces podemos caminar con Dios. Y caminar con Dios es, como dice el Salmo 128, bienaventurados los que te buscan, bienaventurados los que buscan a Jehová. Caminar con Dios es cuando nosotros actuamos en forma correcta, cuando nos humillamos delante de Dios, entonces podemos caminar con Dios. Y caminar con Dios somos
bienaventurados. Dice la palabra del Señor, bienaventurado serás y te irá bien cuando usted clame. Dice el Salmo 128:1, que cuando nosotros le clamemos, seremos bienaventurados. La palabra entonces aquí dice que usted, si le clama a Dios, será bienaventurado. ¿Por qué? Porque caminando con Dios somos felices. Caminando con Dios lo tenemos todo. Caminando con Dios no nos hace falta nada. El problema es que cuando nosotros ya nos consideramos como que un poco independientes, que ya tenemos cierta fuerza económica o cierta fuerza intelectual, por decir así, o cualquier otra, como que nos comenzamos a alejar de Dios y sentirnos como que ya somos superiores. En una ocasión que hablaba con un maestro de filosofía, un licenciado en filosofía en la universidad, le hablo de Dios y me dice, pero yo ya estoy en otro nivel. Imagínese una persona que dice que está en otro nivel más que Dios. Qué triste, ¿verdad? Que la gente esté pensando que ahora vale más su idea, sus ideologías, que lo que Dios dice. Es necesario que nosotros caminemos con Dios, porque caminando con Dios lo tenemos todo. Dice en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Todos estos versículos los hemos mencionado en mensajes anteriores, pero ahora los volvemos a recalcar porque estos versículos nos dan un mensaje que es necesario que nosotros lo estemos recordando siempre. Caminando con Dios, entonces lo tenemos todo. Caminando con Dios, nosotros somos bienaventurados. Bienaventurados quiere decir que somos felices. Hay otra versión, otros conceptos que dice que bienaventurado es 3 veces feliz. O sea que si usted camina con Dios, si usted vive con Dios y camina con Dios, usted es bienaventurado. Nosotros somos bienaventurados, quiere decir que somos felices cuando caminamos con Dios. Caminar con Dios entonces nos trae como resultado muchas bendiciones, pero para que Dios escuche nuestros gemidos, tenemos que humillarnos delante de Él. Hoy, más que nunca, Dios dice que nos humillemos. Señor, señora, hermano, hermana, persona que escucha, Dios dice, humillémonos delante de Dios. Dice el Señor, humillados pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El acto de humillación es como usted escuchó la oración de aquel publicano y aquel rico. Dice que el rico se exaltaba mucho, decía, yo no soy ni como ninguno de los pecadores, no soy ni como este publicano que está aquí. Pero el publicano dice que se humilló delante de Dios y él decía, Dios, sé propicio de mi pecador. Y él dice que se golpeaba en el pecho, se inclinaba al suelo y allí clamaba a Dios. Y en ese acto de humillación dice que este pecador regresó a su casa restaurado, completamente diferente. Es lo que Dios quiere. Cuando usted se humilla delante de Dios, usted va a cambiar, su vida va a cambiar, porque usted ya no va a caminar solo, usted ya no va a caminar con sus propias ideas, sino con la bendición de Dios. Dios quiere que le clamemos con todo nuestro corazón. Dios va a escuchar nuestro gemido, pero cuando nosotros nos humillemos delante de Él. Si usted solo asiste a una congregación, si usted solamente hace una breve oración, un clamor así pequeño y solamente así de costumbre, ahí no va a tener efecto. Por eso Dios dice que es necesario que nosotros clamemos a Dios, pero con gemidos. Así como dice que el Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el cual nos acompaña día tras día y dice que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Esto es lo que hoy necesitamos, que para que Dios escuche nuestro gemido, para que Dios escuche esa expresión de gratitud, nos humillemos delante de Él. En segundo lugar, Dios escucha nuestros gemidos cuando nosotros le pedimos con fe. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se acerca, que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo Dios va a escuchar nuestro gemido? Cuando nosotros le pedimos con fe. La fe nos acerca a Dios. Por medio de la fe, nosotros tenemos una relación directa con Dios. Por medio de la fe, nosotros podemos acercarnos a Dios. Dice en el libro de Hebreos, acerquémonos pues a Dios con fe, en plena certidumbre de fe. Pero también dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El agua pura es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a purificar. Por eso, para que Dios escuche nuestros gemidos, tenemos que pedirle con fe. Porque la fe es tener una relación personal con Dios. La fe no es solamente algo teórico, es una relación personal. La fe es algo personal y que no todos van a tener la misma fe. Algunos van a tener más fe porque se acercan más a Dios. Porque algunas veces usted ha escuchado que le dicen a alguien, bueno, ¿por qué fulano no sanó? ¿Por qué tal persona no pudo ser sanada? Pues esa es la razón, porque la medida de fe, porque la fe no es suficiente. En algunas veces le han dicho a algunas personas, ¿por qué no van a orar a los hospitales? ¿Por qué no van a orar que se levanten todos esos enfermos? La razón es porque el acto de recibir no es solamente por complacer a terceras personas, sino es por fe en Dios. La fe nos acerca a Dios. La fe es tener una relación personal con Dios. La fe es un medio para que nosotros tengamos una intimidad con Dios. La fe es un acto de continuidad, porque muchos solamente tienen fe en un momento y ya cuando pasa todo, cuando no hay problemas, como que ya no seguimos. Hay mucha gente que se ha quedado, asistía a las congregaciones, asistía a la iglesia, pero ya no asiste. Pero la fe es continuidad. Todos los días necesitamos de Dios. Todos los días necesitamos de esa bendición. La fe es algo importante. Cuando nos acercamos a Dios con fe, la fe nos acerca más a Dios. Y quien tiene más fe, tiene más bendición. Que tiene más fe, tiene más respuesta. El que tiene más fe va a alcanzar lo que usted quiera, lo que usted le pida a Dios con fe. La fe nos galardona. Dice la palabra del Señor que el que le busca a Dios, dice, con fe, Dios es galardonador de los que le buscan. Esto lo dice en Hebreos 11:6. Porque Dios busca, Dios quiere, dice, que nosotros le acerquemos con fe, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca, dice, Dios es galardonador de los que le buscan. Esto es así como decir, bueno, el que tiene fe tiene un elemento más. El que tiene fe tiene una fuerza más. El que tiene fe tiene un ingrediente más para afrontar las luchas de la vida. El que tiene fe le va a hacer frente a todos los problemas, porque la fe, como decimos en alguna ocasión, mueve montañas. La fe hace que usted que tiene ese problema, ese esposo que no se convierte a Dios, ese esposo que no cambia, esa esposa que no cambia, por fe usted puede lograr un cambio. Ese hijo que no quiere obedecer, ese hijo que no quiere cambiar, por fe puede cambiar, porque la fe mueve montañas. La fe puede hacer que todo marche bien. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Tercera razón, cambiando nuestra conducta. ¿Queremos que Dios nos cambie o queremos que Dios nos responda, pero no queremos cambiar? Queremos que Dios haga algo en nosotros, pero nosotros no cambiamos. Queremos que Dios haga algo nuevo en nosotros, pero nosotros no cambiamos. Por eso dice Romanos 12:2, es necesario, dice, que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Qué es eso de cambiar de nuestra forma de pensar? La forma de pensar es que usted piense como hijo de Dios. Usted no piense como alguien que no conoce a Dios. Piense como hijo de Dios. Piense como que usted es un príncipe de Dios. Porque si Dios es nuestro Padre, si Dios es el Rey, nosotros somos sus hijos. Y si somos sus hijos, somos príncipes de Dios. Usted, hermano, es un príncipe de Dios. Usted, hermana, usted es una princesa del Señor, que Dios dice que usted ahora vale mucho. Usted es una persona valiosa, es una persona con valores incalculables, valores que no tienen precio, porque esos valores los da Dios. Cuando cambiamos nuestra conducta, entonces esto es lo que nos permitirá que a través de que cambiemos nuestra conducta, Dios escuchará nuestros gemidos. A veces solo gemimos delante de Dios, pero mientras estamos pasando la prueba. Pero Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, pensar como hijo de Dios, pensar como príncipe, pensar diferente, no pensar como alguien que no tiene metas, pensar en grande, pensar en algo que a usted le va a cambiar su destino, para que usted logre escuchar ese cambio, para que usted cambie su conducta. Dice que no solamente hay que cambiar nuestra forma de pensar, sino hay que cambiar nuestra forma de actuar. Es diferente la forma de pensar a la forma de actuar. Muchos dicen, es que yo tenía buenas intenciones, es que yo pensé esto, es que ese es el pensamiento, pero no se quede con el pensamiento, actúe ahora. Es que yo pensaba hacer esto, actúe ahora. Si es necesario pedir perdón, pida perdón ahora, actúe ahora pidiendo perdón, porque es no solamente en la mente, no solamente pensarlo, sino hacerlo. Lo de Dios no es solamente pensarlo, es actuar también. Actuar como persona que ahora usted es una persona renovada, porque usted ahora ya no es una persona igual que hace un tiempo, porque ahora usted es una persona que se encontró con Dios. Y si se encontró con Dios, usted es una persona renovada. Si usted es una persona renovada, por lo mismo, usted es una persona que tiene que actuar en forma diferente. Dice el Señor que ya no hagamos las cosas que hacíamos antes. Dice el Señor, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser diferente. Un hijo de Dios tiene que cambiar su mente. Un hijo de Dios tiene que cambiar su forma de actuar. Un hijo de Dios tiene que ser diferente, porque eso es lo que está sucediendo en estos tiempos, que nosotros caminamos, pero no conforme Dios dice en su palabra. Por eso hoy yo le invito a que usted no solamente clame a Dios así en forma tradicional, sino clame a Dios, pero con gemidos, y Dios va a escuchar su gemido. En una ocasión el pastor Billy Graham dice, cuando ore usted a Dios, dice, esté seguro de que Dios le escucha. Arrodíllese, inclínese hasta que usted tenga respuesta de Dios, hasta que usted esté seguro, porque Dios es real y usted puede hablar con Dios. La invitación es que nosotros ahora gimamos delante de Dios, que Dios va a escuchar nuestro gemido. ¿Pero cuándo? Dios va a escuchar nuestro gemido cuando nos humillamos delante de Dios. Dios va a escuchar nuestro gemido cuando le pedimos con fe.
Dios va a escuchar nuestro gemido cuando cambiamos nuestra conducta, cuando cambiamos nuestra forma de ser. Estimado oyente, hoy Dios nos ha hablado que así como la creación gime, dice, porque le hemos hecho mucho daño, así como gime toda la creación, ahora Dios quiere que usted gima también delante de Dios, buscándole en un acto de obediencia. Que Dios le bendiga y recuerde que hoy es tiempo no solamente de hablar con Dios así en forma tradicional, sino de gemir delante de Dios. Es tiempo de gemir ahora, así como el Espíritu gime por nosotros, también nosotros tenemos que gemir delante de Dios. Yo le invito a que usted reflexione y que recuerde que no hay otro lugar, no hay otra alternativa, solamente Dios. Y Dios seguirá siempre de su lado cuando usted le clame con fe. Oremos. Gracias, Dios, porque a través de tu palabra, tú nos estás instando a que nosotros ahora no solamente clamemos en forma de costumbre, en forma tradicional, sino que clamemos con gemidos, así como la tierra gime, así como la creación gime, así como el mundo gime en dolor, en angustia, en tristeza, en sufrimiento, que nosotros podamos gemir delante de Dios pidiendo un cambio, pidiendo que Dios obre milagrosamente. Gracias, Dios, por la oportunidad de transmitir un mensaje más y saber de que en Dios tenemos la respuesta para todo lo que necesitamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén.